Un saludo a todos nuestros estudiantes de Helpful School. No olviden que esta es su estrategia de educación virtual para que lo puedan complementar con su plan de educación y de formación continuada dentro de la institución. El día de hoy, mi nombre es Luisa María Valencia, abogada. Soy una de las asesoras de AICE Salud y soy la encargada de dirigir el módulo de gestión de historia clínica 1, marco jurídico. Entonces, lo primero que hay que tener con la historia clínica y con Helpful School es que somos una alternativa de educación no formal, práctica, segura, sencilla, analizada desde la implementación de las normas de requisitos de habilitación dentro de un sistema de gestión de calidad y que buscamos que ustedes se entrenen como talento humano en salud, además de adquirir fortalecimientos, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes para mejorar los procesos dentro de su consultorio. ¿Cuáles son las normas aplicables entonces dentro de este primer módulo marco jurídico de la historia clínica? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hablar de la resolución 1995 del 99, que es la que establece las normas para el manejo de la historia clínica. O sea que en orden de ideas en el marco jurídico, esa es como la norma madre, la que le da la vida jurídica a la historia clínica como un documento legal y como un registro dentro de la atención en salud. Segundo, encontramos el acuerdo 07 del 94, que es por el cual se adopta y se expide el reglamento general de archivos. No olviden que como la historia clínica es un documento que generalmente es físico, también hay algunas normas dentro del Archivo General de la Nación y como soporte documental que también le aplican a la historia clínica. Tercera norma, el acuerdo 011 de 1996 y que regula, establece todos los criterios para la organización y adecuado manejo de los documentos públicos y privados con algunas condiciones como la historia clínica en Colombia. Y también tenemos el acuerdo 049 del 2000, en el cual el Archivo General de la Nación habla de la importancia de conservar los documentos y establece que debe estar guardado en un depósito, en unas estanterías, debidamente guardado, organizado, y existen entonces unas condiciones de manejo documental y archivístico que sí efectivamente aplican dentro del marco jurídico legal de la historia clínica. También vamos a encontrar muy importante y que a veces es de mucho desconocimiento entre los profesionales, pero es muy importante que ustedes lo conozcan, la ley 23 de 1981. ¿Por qué es importante? Porque esta es la que dictó todas las normas en materia de ética médica, secreto profesional de la historia clínica, reguló el archivo de la historia clínica como un documento legal, pero sobre todo y lo más importante es que me tiene todas las normas en materia ética de las profesiones de la salud. Si bien es el código de ética médica, ustedes ya saben que todo lo que es la normatividad de la ética médica aplica a todas y cada una de las profesiones que se prestan dentro de los servicios de salud. También tenemos la ley 38 de 1993, por la cual se unifica el sistema de dactiloscopia y miren lo importante de esta norma para los odontólogos, en donde adoptaron que la carta dental es un documento o un soporte obligatorio dentro de la historia clínica. ¿Por qué? Porque posteriormente ante cualquier situación de riesgo, cualquier cosa que ocurra, la carta dental se convierte en un mecanismo para identificar las personas. Entonces, en caso de que llegue a haber un accidente, que llegue a haber una situación de riesgo en donde el paciente fallezca y no encontremos o no logren identificarlo, pues van a acudir al servicio de salud odontológico de esa persona buscando la carta dental con el fin de identificarla. De ahí la importancia de que desde los procesos de calidad y habilitación y desde todo este proceso del entrenamiento y la capacitación con nuestro talento humano, nosotros nos concienticemos de la importancia de siempre llenar el odontograma. Miren que tiene fines legales, tiene fines académicos, tiene fines de tratamiento, pero también tiene unos fines de tipo legal, vital en caso de que le pase algo a uno de nuestros pacientes. ¿Qué más encontramos? Decreto 3380 de 1981, que es el conocimiento que deben de tener de la historia clínica los auxiliares, todas las instituciones, o hablemos no de las instituciones, sino sobre todo del talento humano. Entonces resulta que antes había un mito en donde las auxiliares me decían, no,
es que resulta que yo no hago nada de historia clínica porque la norma me prohíbe que yo haga evolución de historia clínica. La evolución solamente la debe ser el profesional. Pero resulta que nosotros en medio de todo este cuento de leer, de estudiar, de tener que leer normas para poder preparar las capacitaciones, encontramos que en el decreto 3380 hablan de que todo el personal, equipo auxiliar, técnico y administrativo de los servicios de salud pueden tener conocimiento y manejo de la historia clínica, obviamente siempre y cuando tengan en cuenta unas políticas éticas, guardar la confidencialidad, el adecuado manejo de esta información, tener muy claro que yo no puedo estar divulgando. No olviden que cuando a cada persona le entregan su tarjeta profesional, incluso a los auxiliares y a los técnicos, cuando me entregan mi tarjeta profesional, lo que hacen es decir, vea usted, tiene una tarjeta porque es responsable éticamente por cualquier situación que ponga en riesgo a los pacientes. Y cuando yo, por ejemplo, no garantizo la confidencialidad o hago un mal manejo de la información, eso puede ser motivo y razón para que se vulnere ese derecho que tiene el paciente. Por eso debemos inculcar también en nuestro talento humano la importancia de tener políticas de confidencialidad, de respetar la información que leemos en la historia clínica, pero también una herramienta fundamental para que documentemos todas las situaciones que pasen con nuestro paciente. Mire que ya no es excusa de poder meter en la evolución que el paciente no fue a la consulta, que el paciente fue desordenado, que el paciente fue grosero, porque ya dentro de las normas me dicen que el equipo auxiliar o técnico puede hacer evolución de historia clínica, y ahí es donde hago el llamado a que hagamos historias amplias. No nos escatimemos en documentar lo que evidenciamos en el paciente, porque posteriormente cuando hay dificultades, todas esas herramientas técnicas que quedan en la historia clínica, esos términos, esas frases, ese seguimiento, ese plan de tratamiento, es lo que se convierte en el arma de defensa que tienen todos los profesionales para poder garantizar la calidad y la ética en la prestación de sus servicios. Encontramos también la resolución 1832 de 1999 y en su artículo tercero que habla del ajuste a la estructura de los datos de la identificación, consultas, procedimientos, y esta es la famosa norma que me empezó a hablar de los RIPS, del registro independiente o el registro del prestador de cada uno de los servicios. Inicialmente nace con fines epidemiológicos. ¿Qué es fines epidemiológicos? Pues tener datos, informes, indicadores que nos digan de qué es lo que más vienen los pacientes, cuáles son las frecuencias de uso, pero como todos sabemos, en la mayoría de departamentos este tema de los RIPS aún no tiene manejo y aún no han tenido como un control juicioso y detallado de qué hacer con esa información. Pero está la norma. Mi responsabilidad acá en la capacitación es que entregarle la información. Ustedes pueden de hecho salir de esa capacitación y pueden tener acceso a las normas. Pueden ir a mirar que esas normas existen, que estén vigentes y hacer parte de ese compromiso, porque acuérdense que nosotros aquí les damos herramientas, les damos bases. Estudiamos un poquito más para que a ustedes se les facilite la tarea, pero la responsabilidad de ese plan de capacitación es netamente de la institución. ¿Cómo? Planeando, programando, garantizando el cumplimiento, comprometiendo al personal a que lo haga y posterior a que se haga el entrenamiento, no quedarse solo con la información que entregamos acá, sino entrar a investigar e indagar todos esos temas que nos llaman la atención y que nos gustan. Continuamos, la ley 1751 del 2015, que establece y regula el derecho fundamental a la salud, en donde se garantiza en primera instancia la intimidad, la confidencialidad de la información, lo que veníamos hablando ahora desde el punto de vista ético. Mire que ya la norma lo ve desde dos aristas, desde la arista de la ética médica, o sea que yo como profesional de la salud no puedo divulgar la información, pero también se ve desde la arista de que es un derecho del paciente, es un derecho que tengo yo como paciente a que nadie conozca mi historial clínico, ni a que todo el mundo tenga derecho a estar mirando mi historia clínica a ver cuáles son mis enfermedades. Es una simple condición dentro de las garantías de la confidencialidad y de la base data de las personas. Ley 1581 del 2012 establece los principios del tratamiento de los datos personales. ¿Cuáles son las características? No olviden que el dato personal es ese dato sensible que puede generar dificultad para una persona, que puede generar algún tipo de amenaza, que genere algún tipo de diferencia, que se le vulnere porque simplemente él no quería que se contara por parte del paciente que se existió, se dio una condición del paciente y más sin embargo nosotros lo estamos divulgando. Ese es el habeas data o los datos personales, ese derecho que yo tengo a que mi historial clínico y médico se respete, se
cuide, se guarde y no se autorice la entrega a terceros que no sean yo mismo, sino que yo lo autorice. También tenemos el decreto 780 del 2016, que casi que en todas las capacitaciones que vemos con AICE Salud y Healthful School está presente el decreto. Y es por algo muy sencillo, chicos, porque el decreto 780 es el que se llama el decreto reglamentario de la salud. Entonces no olviden que el sistema de salud colombiano fue durante muchos años, hasta el año 2016, un sistema lleno de normas, pero esas normas estaban regadas en la ley 100, decretos, resoluciones, reglamentos. Y cuando empezamos desde AICE Salud a trabajar en temas de habilitación, usted hacer un normograma era todo un cuento porque era usted sacar una cantidad de normas. Pues resulta que en el año 2016, mediante el decreto 780, se hizo un compendio general de todas las normas en salud que quedaron en el decreto 780. Por tanto, gran parte de las normas que cambian cuando cambia el plan obligatorio de salud, cuando hacen cambios en materia de aseguramiento, en materia de afiliación, siempre tienen que hacer ajustes al decreto 780 porque el decreto 780 es el decreto madre que compone todo el sistema de salud colombiano y por tanto, por ejemplo, para el caso que nos atañe, que es historia clínica, en la parte quinta dispone las reglas que deben de tener los aseguradores y los prestadores de servicios de salud para cumplir con el sistema de obligatorio de la garantía de la calidad. Y no olviden que posterior a eso, dentro de la resolución 3100, la historia clínica es un estándar solito, independiente, exclusivo, que sí o sí yo debo de cumplir en mi consultorio. Y no solamente eso, sino que no solo con fines de habilitación, con fines legales, con fines éticos, con fines de ser honesto con mis pacientes, con fines de brindar la mejor atención posible, la mejor forma de usted demostrar esa buena voluntad, demostrar la calidad que tiene como profesional, es que se caracterice por contar con una excelente historia clínica, documentada, bien escrita, aterrizada, ¿sí? Eso da mucho valor y habla muy bien de un profesional que lo haga. ¿Qué más normas encontramos? La resolución 839 del 2017. No olviden que la resolución 839 fue la norma más actual que modificó la resolución 1995. ¿Y qué buscaban con eso? Pues resulta que con todo el tema que ocurrió con el posconflicto, con la deposición por parte de las FARC del combate y el inicio del proceso de paz, se tuvo que generar la resolución 839 para generar algunas precisiones con respecto a ¿qué? Con respecto a la historia clínica de los pacientes víctimas de violencia. Entonces, por ejemplo, en este momento, el tiempo de guarda de la historia clínica disminuyó a los 10 años, pero para los pacientes o para las personas que han sido víctimas de violencia, yo sí debo de guardar la historia clínica de por vida. ¿Por qué? Porque esa historia clínica en algún momento puede ser motivo de alguna denuncia, de alguna demanda, de algún proceso de restitución de derechos, de alguna demanda en donde se le quiera pagar a esa víctima algún tipo de condición y por tanto, si la justicia requiere esa historia, yo debo de tenerla guardada y determinada ahí. Y en materia general dio parámetros generales con respecto a la guarda y el archivo de la historia clínica con el fin de dar soluciones a esto. ¿Qué más encontramos? La ley 2015, que es del 31 de enero del 2020, miren que es una norma ya muy reciente y que establece en términos generales, creó la historia clínica electrónica interoperable y con esto partió la historia y valga la redundancia de la historia clínica en dos. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de esa norma nos dieron 5 años para convertir la historia clínica física que yo tengo acá en mi carpetica bien organizada y selladita, en 5 años debe de ser sí o sí digital, mediante un software, mediante una herramienta contratada por un ingeniero, que cuente con unos requisitos de seguridad, que me garantice que yo no pueda cambiar lo que escribí en el tiempo, que me permita tener la información en tiempo real de mis pacientes, que yo pueda hacer un control documental juicioso de esa historia y todo eso debe de ser digital según la ley 2015 del 2020. Por tanto,
Hablar hoy de historia clínica no es un tema menor, al contrario, es un tema mayor, porque lo que esperan de la norma es que en unos 10 años seamos un sistema de salud 100% interoperable. ¿Qué es 100% interoperable? Que yo pueda salir del consultorio de la doctora Pepita y me voy para donde Juanito, y Juanito ya está viendo en tiempo real la evolución que le hizo la odontóloga. ¿Qué le vio? ¿Qué le encontró? ¿Qué antecedentes tiene? Si es un paciente controlado, si viene tomando medicamentos, si es un paciente hipertenso, si está en el programa. Y lo que buscan es que al final haya un gran sistema de información de historias clínicas en donde yo pueda conocer toda mi historia en tiempo real solamente con dar mi cédula en un clic o en un punto que va a quedar alojado en el Ministerio de Salud. Eso es lo que tienen proyectado a futuro. Y nosotros tenemos que irnos acomodando, hace parte de mi responsabilidad como su asesora, como su profesora en temas de historia clínica, de que el futuro de esto es digital. Y la primera herramienta y recomendación que les hago es que para poder llegar a ese salto de la digitalización y de la interoperabilidad de su historia a través de un medio electrónico es tener una cultura de evolucionar, de documentar, de escribir. Porque si no lo hiciste físico, si no lo hiciste en carpeta, si no lo hiciste en papel, mucho más difícil va a ser hacerlo digital. Cuando si bien es muy fácil, también es muy fácil saber la fecha, la hora, el día, el momento. Entonces no olviden la seriedad con que hay que tomarse la digitalización de su historia clínica en el servicio de salud. Quiero que vean en este primer módulo la historia clínica desde dos conceptos fundamentales. ¿Por qué? Porque no olviden que Healthful School es práctico y sencillo. La teoría, váyanse a leérsela o vayan a vérsela en los cursos mamertos. Acá vamos a aprender cosas sencillas y rápidas. Y para eso necesito que usted como profesional vea esta historia clínica desde dos puntos de vista, que es lo fundamental al final de todo este proceso. Primero, que sea vista como un documento privado. ¿Por qué? Porque es un documento obligatorio que está sometido a reserva, en el cual yo debo de registrar de manera cronológica todas las condiciones de salud de mi paciente y además de ello los actos médicos, los procedimientos que ejecuté con el equipo de salud, los riesgos, las barreras, las situaciones que ocurrieron, los malos manejos que a veces hace el paciente y que no explicamos en la historia clínica. Entonces, miren, es la oportunidad y la posibilidad única y exclusiva que tienen todos los prestadores de organizar sus pruebas. Ustedes son los únicos profesionales que en tiempo real pueden hacer las pruebas, que luego o los hunden o los salvan. Y eso se llama historia clínica y es lo que yo he venido analizando a lo largo de estos años de experiencia con AIC Salud. ¿Quiénes pasan las demandas? ¿Quiénes tienen más vidas que un gato? Esos que documentan la historia clínica. ¿Quiénes son los que sufren? Los que sudan, los que pierden plata, los que se matan en esfuerzo muchos años trabajando para que al final tengan que pagar un poco de dinero a una demanda o a un paciente. Esos que no fueron juiciosos, que no fueron acuciosos, que no documentaron, que no contaron en la historia clínica lo que pasó con el paciente. Y no olviden que todos esos errores a la larga, ¿con qué se pagan? Con dinero. Entonces por eso hoy mi tarea es de la prevención. ¿Cómo prevengo? Documenten, escriban. Si ya tienen la historia digital, aprovechen la maravilla que es la historia digital, donde yo puedo tener copies, repetir, guardar en un Word, meter un video y tener una cantidad de herramientas en donde puedo mejorar. Y si la estoy haciendo física, sean más juiciosos para que cuando den ese paso a la digitalización, esto ya lo tengan como cultura y simplemente dejar de escribir a digitar va a ser un proceso un poco menos complejo que cuando yo no hago absolutamente nada alrededor de la historia clínica. Acuérdense que la historia clínica como documento legal solo puede ser conocido por el paciente y en terceras personas, casi que solo por un juez de la República o por un fiscal del General de la Nación que lo exija para algún tipo de proceso, porque en el resto de las situaciones debe de haber un permiso formal firmado por el dueño o el titular de la historia que autorice que se le entregue. Entonces, miren, el primer concepto, vean la historia como un documento privado, legal, de carácter fundamental en la atención en salud. Segundo concepto, quiero que lo vean como un deber profesional. Entonces, miren, el primer concepto como un concepto legal, hay que cumplir, ya. Son cosas que no hay que entrar a refutar, si es válido, si no es válido, si tiene finalidades, que el de enseguida no lo hacen. No se peguen de las malas prácticas de otros. Hay gente que se osa, por ejemplo, a decirnos en capacitaciones que yo no lleno de historia clínica porque es que ninguno de mis colegas lo hace. Nadie llena historia clínica y lo hablan.
Y yo digo, pucha, si un médico en pleno siglo XXI con todo lo que está pasando en materia de digitalización no documenta la historia clínica, es porque perdió el tiempo, es porque no la cogió en la universidad y hay un deber profesional. ¿Por qué hay un deber profesional? Porque la historia clínica tiene unos efectos archivísticos, porque es un expediente que está conformado por un conjunto de los documentos en donde se registran todas las situaciones y registros obligatorios de la salud de una persona, todos los actos médicos, todos los procedimientos ejecutados por este equipo de salud, quienes intervienen en la atención y este tiene un derecho de reservado. Y al final, lo más importante de que ustedes cumplan su deber profesional, ¿saben cuál es? Que van a tener su derecho como profesional a la defensa. Porque la historia es un documento tan bonito que yo organizo, que yo cultivo, que yo preveo, que yo guardo para que luego pueda sacar, para que se convierta en mi defensa. Luego se vuelve ese archivo o esa carpeta que me toca meterme debajo del brazo para ir a demostrarle a la secretaría, a un juez de la república, a un ministerio, a una aseguradora de que yo actué bien. Y muchos dicen, es que miren, no valoran a los médicos, no valoran a los odontólogos, a nosotros antes en vez de ayudarnos, antes nos tiran con demandas. No lo vean desde ese punto de vista, porque ustedes tienen una historia clínica. Entonces, si a ustedes los juzgaron por malos procedimientos médicos, nadie es responsable más allá de usted no haber documentado su historia clínica en el resultado final de un proceso. Entonces, hoy quisiera que si solamente hubiera un tip que ustedes pudieran aprender y que estas 2 horas que van a estar con nosotros solamente les quede algo, es la cultura, el juicio y la obligación de llenar la historia clínica como un deber profesional para que posteriormente ese cumplimiento de mi deber profesional se convierta en mi derecho a la defensa, en mi posibilidad de demostrar la calidad de mi trabajo, en la oportunidad de contarle al juez de que no fui yo el que actué mal, la oportunidad de explicarle a la secretaría que mi actuación fue de buena fe, que fue de buena manera. Solo lo logro con un soporte y se llama historia clínica. ¿Cuáles son los componentes de esa historia clínica? Entonces no olviden que, como todos los documentos de carácter público reservado con condiciones, tiene que haber una estructura en su construcción. ¿Cómo estructura esa construcción? Primero, mediante la identificación del usuario, nombre, cédula, y ahora lo vamos a ver todos y cada uno de los puntos que tiene que haber en la identificación del usuario. Pero en términos generales, ese es el primer registro técnico que yo debo de verificar que se cumpla de la historia clínica. Y óiganme, los campos son para llenarlos, para poner la cédula, el nombre, el acompañante, la dirección, el teléfono. No dejen campos en blancos. Los campos en blancos siempre van a ir en nuestra contra. Segundo, vamos a encontrar registros específicos, el examen, la tomografía, la radiografía, el examen de laboratorio, todos los elementos técnicos, documentales posibles para yo demostrar que llegué a un diagnóstico o que por lo menos tuve unas herramientas para llegar a una conclusión o empezar un plan de tratamiento. Y tercero, encontramos como anexo los consentimientos informados, las remisiones, las copias de historia clínica de otros servicios, las fórmulas médicas y etcétera. Todos esos documentos que dentro de todo el proceso de atención se van completando, se van documentando y que yo necesito tenerlos en la historia clínica. Porque es que si yo necesito hacer un resumen de la historia, yo tengo que tener en claro qué información voy a entregar y tengo que tener claro cómo fue la historia de ese plan de tratamiento de mi paciente. No olviden que por allá cuando inicié con el marco normativo les hablé del decreto 38 que hablaba de la obligación de levantar la carta dental. Vuelvo y lo hablo con detalle porque seguimos teniendo gente que cree que llenar la carta dental es simplemente tener una barrera más. Cuando es lo más mentiroso posible, la carta dental es la mejor herramienta probatoria de lo que usted va a hacer. Y nos la pasamos haciendo estética dental y no nos da nada no hacer un odontograma donde podamos demostrar cómo recibimos al paciente. Cuando lo recibimos con caries, con problemas, con dificultades, con tal y no lo documenté en la carta dental, luego tengo que ver cómo el paciente me cobra una demanda millonaria o cómo con un archivo y una cantidad de carpetas no logré demostrarle al juez que fui ético y que hice bien mi procedimiento. Entonces miren que
Es incluso una situación de sobrevivencia el diligenciamiento de la historia clínica como registro legal. Desde ahí, ¿qué es la importancia? Levanten la carta dental, no solamente como un registro dentro de la historia clínica, sino como un registro que tiene unas características médico-legales que yo debo de cumplir y que posteriormente el no tenerlo diligenciado me puede convertir y me puede traer muchos problemas dentro de la atención. Entonces, obligación de levantar la carta dental. Ya veamos entonces en ese entendido y que ya tuvimos un análisis de las normas, cómo es la historia clínica y los datos sensibles. Entonces ya sí vamos a hablar de la historia clínica y los datos sensibles. Tenemos que hablar que un dato sensible es toda esa información de una persona que afecta su intimidad y cuyo uso indebido puede causar o generar discriminación. Pueden haber datos sensibles que pueden ser tratados sin expresa autorización del titular, que lo pueden poner en problemas legales, en problemas jurídicos, en problemas familiares. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo de que hubo abortos y en la familia no sabía, o cuando hablé de muchas parejas sexuales dentro de la historia y la familia o el esposo no sabía, estoy divulgando datos sensibles que, óiganme bien, no importa la información que sea, es el derecho que tenemos todos a guardarnos nuestra intimidad. A que si yo cuento una historia dentro de la historia clínica porque necesito que me ayuden, porque necesito que me ayuden a recuperar mi salud, eso luego no se me puede volver un dato que luego se va en mi contra de mi familia y de mi situación y de mi imagen y de mi estatus. Eso es un dato sensible. Resulta que la ley estatutaria, que es la 1266 del 2008, en la cual se dieron todas las materias y toda la disposición en materia de habeas data, si se dan cuenta es una norma muy reciente de solo el 2008, en donde se empezó a hablar de lo que debe contener una base de datos, que yo ya no puedo estar entregando la información de mis pacientes a otros con fines comerciales, que tengo que pedirle un tratamiento y una autorización de datos cuando yo tomo la cédula, cuando yo lleno la historia, cuando el paciente firma un consentimiento. Yo debía haberle pedido la autorización a ese paciente del diligenciamiento de esa información mediante un consentimiento de tratamiento de datos. Por tanto, también es muy importante preguntarse en esta capacitación y pensar en la recepción de mi servicio de salud y dentro de los consentimientos y documentos que me está firmando el paciente, si se está firmando un documento que se asemeje a la autorización de tratamiento de datos personales. Cuando yo estoy grabando, por ejemplo, con las cámaras de seguridad en los consultorios, ¿estoy pidiendo la autorización al paciente para grabarlo? Cuando yo le tomo fotografías o videos al paciente de un procedimiento y posteriormente las cuelgo en las redes sociales, ¿le estoy pidiendo autorización a él? ¿Él te dijo específicamente o te firmó que te autorizaba para eso? Pregúntatelo, y si esa respuesta es no, es importante que trabajes en implementar en proceso de manejo de tratamiento de datos en el consultorio. Y es algo muy sencillo, parte de tener un consentimiento de tratamiento de datos que lo firmen todos los pacientes, y todos los datos que se firmen, fotos, videos, que se graben, que se muestren, que se tengan, se debe pedir autorización a esa persona. No olviden que cuando lo hacemos en niños, quien firma esa documentación, quien autoriza, quien finalmente da toda la información, debe ser el representante legal del menor. Y con eso daríamos de alguna manera un cumplimiento también dentro del ítem de la historia clínica a esa política y principio fundamental del manejo y la guarda de la confidencialidad y los datos sensibles de los pacientes. También encontramos la ley estatutaria 1581 del 2012, en donde se establece todas las disposiciones con respecto a la protección de datos personales. Y cuando ya hablamos de protección de datos personales, es que yo no puedo estar divulgando la información de mis pacientes, yo no puedo estar entregando la base de datos de mis clientes de ortodoncia para que la esté llamando el político a pedirle votos, o para que le esté llamando del almacén a ofrecerle ropa, o para que lo estén llamando de la tienda a ofrecerle. No puedo hacer esa información, porque cuando a mí me entregan mi dato sensible, mi cédula, mi teléfono, yo se lo estoy entregando a usted con un fin muy claro, que es la prestación de servicios de salud. Usted cambiar esa dinámica no se puede. ¿De dónde viene esta norma? Entonces no olviden que hace mucho tiempo los bancos incluso comercializaban con las bases de datos. Entonces esas entidades grandes que tenían manejo, como los servicios de telefonía, las grandes superficies que tenían grandes bases de datos, se volvían millonarios, porque entonces entraba un nuevo servicio, por ejemplo, a Colombia, y ellos vendían esas bases de datos para que posteriormente nos llamaran a ofrecernos servicios. A raíz de una serie de situaciones de respeto de los derechos humanos y de la vulneración de la habeas data, es que sale esta norma y ya se prohíbe que esa situación ocurra.
No olviden que este fue su primer módulo de historia clínica, conceptos fundamentales de la historia clínica. Y nos vemos en el siguiente tema. Un saludo para todos.